Obras. Sí, señor. Estábamos hablando más temprano brevemente del anuncio que hizo ayer el gobierno provincial respecto a la posibilidad de implementar un tren que una la zona este con la zona de Maipú, con la zona de Estación Gutiérrez, es decir, un denominado tren de cercanías, que entendemos es un tren de pasajeros o de cargas, no lo sabemos bien. Para tener un poquito más de detalles sobre esto, vamos a hablar con Natalio Mema, que es el ministro de Gobierno e Infraestructura de la provincia. Natalio, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien. ¿De qué se trata este proyecto que anunciaban ayer, este tren que uniría la zona este con la zona de Maipú? ¿Están pensando en un tren de pasajeros y o cargas? ¿Cómo es? Nosotros empezamos hace mucho tiempo, allá por el 2017, a desarrollar un proyecto de tren de pasajeros sobre vías que estén en uso, aprovechando los lugares que estén liberados y que hayan trenes hoy circulando, digamos, al momento circulando, que en Mendoza ustedes saben que son muy pocos. Pero uno de ellos es el famoso tren carbonero, o el tren que sale de la destilería de Luján de Cuyo hacia Buenos Aires periódicamente. Y la ventaja es que ahí es, digamos, va por un recorrido en el cual hoy transita un tren que es el tren de cargas que lo explota Belgrano Cargas. Nosotros en 2017, en aquel momento, el ministro de Transporte era Dietrich y estaban haciendo una renovación integral de las vías para el Belgrano Cargas, y nosotros propusimos entre la estación San Martín, que queda a 10 cuadras de la plaza de San Martín, pero queda físicamente en la colonia, en Junín, y Maipú, poder montar sobre la infraestructura existente un tren de pasajeros, aprovechando la infraestructura que está, ¿no? Y bueno, estuvimos a punto, la verdad, en aquel momento, en idas y vueltas. Después, en el 2018, 2019, se perdió las elecciones de aquel gobierno. Empezamos de vuelta y después se me hizo personalmente imposible esa conversación con el gobierno de Alberto Fernández. Pasaron 3 ministros de transporte y se les puso en la cabeza hacer algo totalmente descabellado, que era al revés, digamos, entre San Martín y Buenos Aires, que fue el tren que vinieron, anunciaron y que demoraba todo lo que demoraba. Entonces el año pasado, cuando hubo de vuelta cambio de gobierno, nosotros lo que hicimos fue reformular este proyecto, actualizarlo, y la verdad que ahora, lamentablemente, con el paso del tiempo, esa infraestructura se ha venido muy a menos y hay que hacer una obra importante para recuperar las vías, pero hoy sigue corriendo un tren de cargas, que es el Belgrano Cargas, que va con Coque a Buenos Aires. Y bueno, en este año y pico estuvimos trabajando con las autoridades nacionales para poder tener un convenio en donde nos permitan hacer la obra de infraestructura, nos permitan montarnos con un tren de pasajeros y recuperar la inversión con la tarifa que signifique la explotación de ese tren o de cualquier otro tren que quiera utilizar la vía. Así que bueno, básicamente lo que firmamos ayer es un convenio entre el gobernador de la provincia y el secretario de Transporte de la Nación para nosotros poder hacer esa inversión en infraestructura y montar sobre esas vías un tren de pasajeros que va a tener más o menos unos 35 kilómetros de extensión esas vías entre el este y, como bien decían recién, unir en Gutiérrez con el metro tranvía y poder conectar, digamos, un tren de media distancia entre el este de la provincia y el área metropolitana. Pero conectar con metro tranvía es con transbordo, digamos, porque son dos trenes distintos. Así es, con un transbordo. Uno viene con coche motor y el otro es el metrotranvía que conocemos, que es eléctrico. Ahora, los trenes, nos preguntamos esta mañana, Natalio, si van a ser tren carreta como los que venían de Alberto o va a ser trenes modernos. No, el tren es moderno. La idea es comprar duplas nuevas, o sea, que pedir duplas nuevas. Pero el problema de la velocidad del tren de Alberto no era el tren, era la vía. Y la vía estaba destrozada, no se podía andar a más de 30 kilómetros por hora porque la vía estaba en malas condiciones. Por eso acá es importante la infraestructura, porque si ponemos un tren moderno sobre la vía actual, el tren va a seguir andando a 30 kilómetros por hora. Sí, o va a descarrilar. Entonces, claro, entonces son las dos, es una inversión fuerte porque es en ambos sentidos, en infraestructura y en material rodante nuevo. La idea es material rodante nuevo. Natalio, esto se va a hacer con 100 millones de dólares, según se conoció ayer. ¿Es plata del Fondo del Resarcimiento o tiene otra fuente de financiación? ¿O eso incluye lo que puedan aportar privados? La idea es buscar fondos privados también, pero parte de inversiones del Fondo del Resarcimiento. La idea sería la mitad y la mitad. La mitad de inversión pública con recupero contra la tarifa y la mitad de inversión privada. Vamos a terminar de delinear eso ahora. Tenemos que hacer un convenio con Belgrano Cargas por el uso de la vía, un convenio específico, y ahí vamos a ver qué ofertas recibimos. La idea es, si hacemos algo a largo plazo,
que el privado que venga invierta pueda recuperarlo, y parte de la inversión provincial, porque como digo hay que recuperar mucha infraestructura. Así que la idea es 100 millones de dólares en total, mitad con fondos públicos provinciales recuperables y mitad con fondos privados. Natalio, ¿el tren de cuántos vagones sería? Por lo menos en principio, para que ustedes vayan midiendo el flujo. Hemos pensado en una tripla. El Metrotranvía es una dupla. Sí. Son 2 locomotoras. Esto sería las 2 locomotoras y un vagón en el medio. En un comienzo, con una tripla sería una capacidad deseada para la persona que podemos empezar trasladando con una frecuencia inicial, quizás, eso hay que terminar de definirlo, de 1 hora desde la mañana hasta la tarde, desde el este hacia Maipú. ¿Y cuánto tardaría? ¿Lo han medido desde punta a punta? Sí, con las 8 estaciones en el medio, la idea es que el recorrido tarde entre 35 y 40 minutos. Está bien, está bien. Y digamos, una tripla, pero podría ir creciendo, digamos, se le pueden agregando vagones si hubiera más requerimiento. Así es, sí, hay que después ir haciendo crecer los paradores, porque recuerden que los paradores están a la altura del tren. Sí. Entonces, al principio la infraestructura va a estar armada para tripla, pero si va creciendo, ojalá, eso va creciendo también, la infraestructura no es un problema, digamos. Es muy prematuro, lo sé, Natalio, pero ¿qué tarifa se piensa que puede ser la adecuada? Digo, para que sea interesante para el pasajero, que no sea extremadamente caro respecto a la competencia de lo que hoy son los micros, pero que haga que el trayecto sea rentable. La idea es poder recuperar a largo plazo la inversión, pero sobre todo desalentar el uso del vehículo. Sí, la idea es que compita más contra el auto que contra el colectivo, digamos. O sea, una tarifa un poquito más arriba del colectivo y que sea más conveniente desde el tiempo y desde lo económico, venir en tren que venir en auto, y aflojar un poco. Ustedes tienen el informe toda la mañana del tránsito, el ingreso del este de la ciudad, ¿no? Claro. Natalio, y a ver, yendo más allá de esto, ustedes marcaban las posibilidades que hoy tiene el transporte ferroviario en la provincia. ¿Cuán lejos está el conectar lo que va a ser el gran centro logístico de Luján, vía férrea, y después algo que hemos hablado reiteradas veces, la posibilidad de un tren turístico interno para la alta montaña que sea parte del atractivo, que también se habló tiempo atrás? Bueno, nada, eso es lejos, el asunto es inversión. Nosotros hemos hecho un trabajo de mucho tiempo de estudiar la eficiencia de este sistema de trenes, digamos, porque en definitiva después hay que repagarlo, es una inversión económica que hacemos todos los mendocinos y que tenemos que recuperar con calidad de vida una parte y con otra parte para poder seguir invirtiendo. Nosotros, por ejemplo, cuando discutíamos con los ministros nacionales en la época de Massa, que él tenía a cargo del Ministerio de Transporte, decíamos, no pueden poner un tren 36 horas entre San Martín y Buenos Aires a competir con un avión. Claro. Y dar de baja las low cost, que eran las que teníamos la low cost funcionando, dejaron de funcionar y pusieron un tren a 36 horas. Claro. Entonces hay que ver contra qué compite y buscar eficiencia, porque si nos quedamos solo con añoranza y con simbolismo y con lo que fue una época, no alcanza. Folclore, sí. Claro, hay que dejar un poco el folclore y tratar. Ahora, ¿es importante un tren turístico? Sí, claro que sí, pero hay que ver cuánto sale. Claro. Porque por eso nosotros priorizamos Bien. esa vía en la cual vamos a trabajar. Hoy corre un tren, todas las semanas pasa un tren. El tren de alta montaña, ustedes saben cómo está la vía, sí. no hay vía, los lugares están tomados. Fíjense que cada vez que avanzamos con el Metrotranvía tenemos que hacer 2 o 3 barrios, no podemos llegar a Luján porque tenemos 300 personas en Drummond arriba de la vía. O sea, justamente nosotros buscamos algo eficiente, que se pague, que tenga sentido económico y que se pueda hacer. Es correcto. Lamentablemente demoró mucho más tiempo del que queríamos, pero Pablo, sin duda que si esto funciona, es un modelo en el que podemos ir creciendo alrededor de la provincia. Totalmente, para nosotros nos entusiasma, creo que están en la buena vía, Natalio. Vamos a seguir minuciosamente todo este proceso, ¿eh? Bueno, muchas gracias, que tengan buena mañana. Hasta luego. Gracias. Que tengas Gracias, buen ministro, día. muchas gracias. Nos gusta todo lo que tenga que ver con los trenes, recuperar trenes y con racionalidad económica, que Con lo dice coherencia, Natalio Memo. claro. Porque el tren carreta de Alberto era folclore y la bandera y no sé qué, y era una cagada, la verdad, para decirlo.